Continuamos, mis amados hermanos, glorificando el nombre de nuestro Señor. ¿De qué manera? Prestando mucha atención, abriendo nuestros oídos, disponiendo nuestro corazón para que su palabra venga, gobierne y reine en nuestras vidas, ya que desde antes de la creación del mundo, este ha sido el propósito de nuestro Señor con nosotros, toda la creación. Y nosotros somos los que tenemos la decisión de que Dios gobierne o de que no gobierne nuestra parte humana, que es la que está guiada por el mal, ya que nosotros mismos como seres humanos, como hombres, en representación de Adán, fuimos los que le dimos la entrada a esta parte pecaminosa en nuestras vidas. No era voluntad de Dios, pero Dios lo permite porque en su sola potestad tenía un propósito con esto. Por eso no cae en él la culpa de que el mal exista en la vida, ya que Dios le dijo a Adán, le advirtió antes de, ya que en Adán Dios había manifestado todo su plan conforme a lo que él tenía antes de la creación del mundo. En Adán él completó esta parte, pero Adán, desobedeciendo así, le dio vigencia, existencia a la parte negativa en este mundo, que era importante también, porque de ahí era que se iba a cumplir en su totalidad, de la manera perfecta, la creación del mundo. Pero no recae en Dios, esa culpa recae en el hombre. Entonces, hoy continuamos dentro de un plan y un propósito de nuestro Dios. Usted y yo somos los responsables de que no se manifieste ni se lleve a cabo ese propósito. ¿Por qué? Porque tenemos la libertad, el libre albedrío de tomar nuestras decisiones, dejar quien nos gobierne, sea Dios o sea la parte humana. Dice el versículo 20, para así darle más fundamento a esto que estamos diciendo, lo siguiente. Bien, en el nombre de Jesús. El 20, bien. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, está en pie. No te ensoberbezca, sino teme. Ve, el pueblo de Israel fue rechazado, desgajado. El pueblo, todo lo que pecaron, el pueblo. ¿Me entienden? Los malos, los incrédulos, los que no vivieron conforme a obediencia, fueron desgajados. ¿Para qué? Para que los gentiles entren. He tocado eso varias veces porque no es fácil de entender. Y vamos a continuar hasta que usted logre entenderlo. Dice, ¿para qué? Para que tema. Para que nosotros no cometamos el mismo error. Para que no nos dejemos llevar por nuestra parte humana. Esa es la advertencia que el apóstol Pablo le está dando a los gentiles. Los gentiles eran los que no estaban conectados a la raíz, los que por el pecado se habían apartado. Ahora Dios permite que el mal se manifieste para darle la oportunidad a todo el resto de la humanidad. Dice el versículo 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, y a ti tampoco te perdonará, a ti y a mí. Si ellos por su desobediencia, si ellos por su concupiscencia, si ellos por haber sido gobernados por su parte humana, Dios lo desechó, a ti y a mí, que no éramos parte de ese plan, ¿cuánto más no nos va a desechar, mis amados? Nosotros tenemos que entender esta parte. Tenemos que entenderla. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que tenemos la decisión. La decisión. Dice el versículo 22. Mira pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo,
si permanece en esa bondad. ¿Cuál fue la bondad? La fe. Esa es la bondad de Dios. La gracia, esa es la bondad de Dios. Cristo, esa es la bondad de Dios. ¿Ve? Entonces, mira la severidad de Dios para con los que cayeron. ¿Cuáles fueron los que cayeron? El pueblo que no recibió el cambio de la ley y la gracia, de la ley y la obra, a la fe y la gracia, no hicieron el cambio, no entraron en el pacto. Dios cambió el pacto porque era insuficiente, por cuanto el ser humano era débil, no podía cumplir con la ley. Entonces Dios manifiesta su gracia. ¿Para qué? Para que el hombre se acerque a Él. ¿Para qué? Para que el plan y propósito de Dios desde antes de la eternidad se cumpla en nosotros. Ahora, mira la bondad de Dios, que ha sido bueno contigo y conmigo, que hoy nos ha llamado de ese lodo cenagoso, de ese mundo mentiroso, y nos ha traído a la luz admirable. ¿Por qué? Por la fe. Todos nosotros ya sabemos el énfasis que el apóstol Pablo viene haciendo desde los primeros capítulos en cuanto a la fe, en cuanto a la gracia, en cuanto el plan divino. Entonces nosotros tenemos que tomar conciencia de esto para no apartarnos de esa verdad. Porque si los judíos, que fueron los que Dios tomó para que sean su pueblo, su nación escogida dentro de todas las naciones, Él la desgajó por sus pecados, ¿cuánto más no usted y yo? Dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlo a injertar. Ve, nos damos cuenta como si ellos dejan de cometer lo malo, como si ellos entran en la fe, entran en la gracia, entran en el nuevo pacto que Dios estableció para acercarnos a nosotros los seres humanos a su plan, a su propósito. Si ellos se convierten y se arrepienten, Dios lo va a injertar de nuevo. Si nos injertó a nosotros, siendo nosotros pecadores, y lo desechó a ellos por su pecado, ¿cómo Dios, si ellos se arrepienten, no lo va a injertar de nuevo? Si nos injertó a nosotros, si no hizo parte del plan, si no hizo parte del propósito, si nos dio la oportunidad de ser hijos de Dios. Mis amados, tenemos que tomar cuenta en esto. Eso depende de usted y de mí y de todo aquel que crea en el Hijo de Dios. Versículo 24. Porque si tú fuiste cortado de que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más esto, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Porque si tú fuiste cortado de que por naturaleza es olivo silvestre, ¿sabe qué es olivo silvestre? El mundo. Si tú fuiste cortado del mundo, del mal, de la maldad, ¿ve? Y contra naturaleza fuiste injertado. Contra naturaleza, ¿por qué dice contra naturaleza? Porque tú no eras parte, yo no era parte, no éramos parte. Eso es contra naturaleza. No éramos judíos, no éramos israelitas. Sin embargo, contra esa naturaleza fuimos injertados. Pero esto aquí, el apóstol Pablo le está dando a los gentiles esta recomendación para que no cometan el error de condenar, de mirar, de ver hacia afuera, sino que miremos hacia adentro, que nos miremos a nosotros mismos. No sea que nosotros mismos caigamos fuera del plan. Ve, todo el mundo tiene la opción si se aparta del pecado. El pecado es estar fuera de los planes, propósitos establecidos de parte de Dios. Vamos a entrar en el versículo 25, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Bueno, no olviden ese misterio. En cuanto el apóstol Pablo le dice esto, para que no olviden ese misterio, para que no caigan en una arrogancia ustedes mismos, o sea, nosotros mismos, usted y yo. No importa el tiempo, no importa la persona, no importa el pueblo, porque como ser humano
Asimismo, como Adán pecó, para que el plan y propósito de Dios eterno se ponga en función aquí en la tierra, asimismo Dios tenía un plan con el pueblo de Israel para que la salvación, que era el propósito de Dios eterno, llegue a usted y a mí, a todos los seres humanos. Es por ese plan que usted y yo hoy existimos. Por lo tanto, enfoquémonos en Dios, no en lo que nos rodea. Enfoquémonos en saber qué tenemos que hacer, qué tenemos que buscar, qué tenemos que vivir, cómo debemos vivir, cuáles son los planes de Dios, cuál es la obra de Dios, qué es lo que Dios quiere. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 13, mis amados hermanos, de una manera sobrenatural. Lo vamos a entender claro qué es lo que Dios quiere, cómo Dios quiere que nosotros, los seres humanos, vivamos conforme a su evangelio, la obra que Él va a hacer, lo que usted y yo le vamos a permitir hacer. En eso debemos de enfocarnos, no enfocarnos en quién pecó, en quién no pecó, porque Dios utiliza eso para llevar a cabo su plan en nosotros los seres humanos. Dice la segunda parte del versículo 25, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, la plenitud de los gentiles, hasta que el mensaje, la enseñanza haya llegado a la plenitud de los gentiles, de todos los pueblos y naciones, hasta que llegue a ello este mensaje. Dios ha permitido endurecimiento en los corazones, pero eso también tiene un propósito. ¿Por qué Dios permite el endurecimiento en los corazones? No es que Él endureció el corazón de los judíos. No, Él lo permitió porque había un propósito con esto. El misterio de Dios estaba ahí, que tenía que descubrirse. ¿Cuál era? Que llegue el mensaje, que todas las naciones, que todos los seres humanos, independientemente de Israel, lleguen a ser parte de la familia de Dios, lleguen a ser hijos de Dios. Ya que si el pueblo de Israel no hubiese pecado, nosotros hubiésemos estado apartados de la gracia de Dios. Dice el versículo 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la iniquidad. Y este será el pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ese será el pacto. El pacto será en su Hijo Jesucristo. Ese será el pacto. Pero ellos no quisieron apartarse del pacto en Abraham, Isaac, Jacob, el pacto en Moisés, en la ley. Ellos no quisieron apartarse, y el pacto es en cuanto a aquel que vendrá y lo libertará de sus pecados en Cristo. Ahora bien, esto es importante, este versículo 26, que usted entienda. Mire en qué sentido se lo digo. Porque ahí mencionar la palabra Israel no se está refiriendo solamente al pueblo, sino que se está refiriendo a toda la raza humana en Adán. Toda la humanidad. ¿Por qué? Porque si nosotros lo vemos así, como que se está refiriendo a Israel, usted va a entrar en la diatriba de que Dios va a salvar al pueblo, de que Dios lo va a libertar, de que el pueblo de Israel está disperso por ahí y así sucesivamente. No, mis amados hermanos, usted sabe que no todos van a creer en Dios. ¿Ve? Entonces ahí cuando él dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, ahí está hablando de todo Israel, es de acuerdo al pacto, al plan desde Adán. ¿Por qué? Porque cuando venga de Sión el libertador, o sea Cristo, va a salvar no solamente a Israel, sino a la raza humana del pecado. Cuando Cristo murió, mis amados hermanos, todo volvió a la normalidad, igual que antes del pecado de Adán. Todo volvió a la normalidad. ¿Qué sucedió ahí en adelante? Bueno, que el ser humano siguió pecando, haciendo lo contrario de lo que Dios había hecho hasta el día de hoy. Pero esa liberación se manifestó.
Dios libertó, Dios cumplió su promesa. Dios libertó a toda la humanidad de sus pecados. Mire cómo dice aquí. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la iniquidad. Y este será mi pacto. ¿Cuál es el libertador? Cristo. Recuérdese en Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante, que él dice que, diciéndole a José, que el hijo que tendrá María va a ser el que va a libertar a Israel de sus pecados. Pero ahí donde está lo difícil de entender es cuando yo le digo a usted que Israel representa, es el espejo de toda la humanidad en Adán. Entonces, por eso él no está hablando aquí de Israel en cuanto a la liberación del pecado, sino de toda la raza humana, que vamos a ser libres del pecado. Ahora, que ustedes, después de nosotros ser libres, le demos continuidad a nuestra parte humana, que Dios quiere que nosotros seamos guiados por la parte espiritual, por el Hijo de Dios, por el Espíritu Santo, y nosotros seguimos viviendo conforme a la parte humana. Entonces ya usted entra de nuevo en el pecado del cual Dios ya lo había liberado por medio de Cristo. Y hoy, si usted vuelve de nuevo mientras estemos vivos, mientras no hayamos partido de esta tierra, hay esperanza de volver a entrar a ese pacto, de volver a entrar a ese plan, de volver a caminar de la mano con Dios, mis amados, como caminó Adán antes del pecado, mientras estemos vivos. Solamente debemos dejar de vivir por ley y por obra, para vivir por gracia y por fe en Cristo Jesús, ya que en Él está el pacto, mis amados. Y esto no es por obra para que nadie se gloríe. Entonces, mis amados, ahí está hablando, cuando dice Israel y menciona a Jacob, está hablando de la raza humana. La raza humana. Dice, y este será mi pacto con ellos. El versículo 28 dice, así que en cuanto el evangelio son enemigos por causa de vosotros, el pueblo de Israel, por causa de vosotros, ¿cuáles? Vosotros los gentiles, los que nos desconectamos del plan eterno de Dios, que Dios vino y conectó a Israel, y todas las demás naciones continuaron desconectadas. Eso está ahí, miren, mi hermano, de una manera lógica, razonable, como Dios, por medio del plan con Israel de conectar a los gentiles, nos enseña el plan que Dios tenía con la humanidad cuando Dios creó a Adán, que fue para que estemos conectados a Él. Y por el pecado de Adán pasó todo. Se llevó a cabo el plan que Dios tenía desde antes de la creación del mundo, y por el pecado de Israel, entonces Dios le dio la oportunidad a los gentiles, los que estaban desconectados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Ve, ahí menciona a los padres. Vamos a hacer referencia ahí a Abraham, Isaac y Jacob. Ok, vamos a incluir a David. Por causa de los padres son amados. Pero usted se va a enfocar en los padres, en Abraham, Isaac y Jacob. No, el plan de Dios, el propósito, porque no consiste en hombre ninguno. No se trata, lo que pasa es que los padres, Abraham, fue Dios que lo escogió, y en Él se esconde ese plan. Por eso que nosotros no podemos mirar la parte humana, sino lo que está detrás. ¿Qué está detrás? El plan de Dios. ¿Para qué? Para acercar a la humanidad de nuevo al propósito que Él tenía eterno, para acercar al hombre a su presencia, ya que para esto fuimos creados. Mis amados, todo está en Él, por Él y para Él. No se trata nada en hombre, en ser humano. Todo viene planificado por Dios. Todo viene en el plan de Dios, para que usted entienda eso y no choque con Dios, para que no se encuentre fuera de este plan y viva una vida infeliz, y viva una vida en desesperanza, y viva una vida sin garantía de una vida eterna, mis amados. Que esa vida eterna empieza aquí en la tierra, Es aquí que empieza esa vida eterna.
Pero nosotros por falta de conocimiento nos enfocamos en una vida eterna cuando Cristo venga, que todos van a ser juzgados, que todos compadecerán delante del trono blanco. Y esa salvación empieza aquí, esa vida eterna empieza aquí. Si usted aquí en la tierra no entra en esa vida eterna, que es Cristo, si Cristo no viene a su vida, si Cristo no gobierna su vida, si usted no deja de ser usted, no espere una salvación eterna, porque eso comienza aquí. Mis amados, y si usted choca con esa realidad, usted va a estar desgajado, igual que como el pueblo de Israel, por chocar con la realidad, por chocar con el plan de Dios, por chocar con la elección de Dios, por chocar con los propósitos de Dios. Entonces fueron desconectados. Ahora tienen ellos que creer para conectar de nuevo, porque es por medio de la fe. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ve que ahí está hablando conforme a la elección que Dios hizo al pueblo de Dios, la decisión de Dios, los propósitos de Dios. Eso es irrevocable. Lo que Dios pone en la vida de un hombre, por más que el hombre peque, Dios no lo rompe, Dios no lo quita. Dios sigue usándolo, aunque ellos estén desconectados, porque el don, el plan y el propósito son irrevocables. Lo que Dios dijo que va a hacer por un hombre, no lo va a desbaratar. Y eso pasó con el pueblo de Israel. ¿Ves? Los dones de Dios son irrevocables. Él tenía que continuar su plan que él tenía de salvación para la humanidad, aunque ellos hayan pecado. De hecho, a ellos es que él los usa para completar el propósito. Mis amados, mire, usted verá como Pablo elogia la gran sabiduría de Dios. Dice, pues, como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. ¿Ves? Por la desobediencia de ellos. Entonces Dios, por su desobediencia, como dice en el versículo anterior, permitió, se mantuvo firme con ellos ahí, luchando por más pecadores que eran. ¿Por qué? Por el propósito que tenía. ¿De qué? De que su hijo se convierta en el pacto, en el plan, y así la salvación pase a todos. Dice, así también esto ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ¿quiénes vosotros? Los gentiles, ellos también alcanzaran misericordia. Ahí ahora entra el pacto, entra el plan, la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para que a través de los gentiles recibir las promesas, ser hijo de Dios, ser parte del pueblo por medio de la fe, entonces ellos se llenen de celo, entonces ellos vengan y se arrepientan. ¡Wow! Dios mío. Ojalá y usted pueda entender esto, para que usted entienda, mis amados, por qué Dios permitió todo lo que el pueblo de Israel hizo, para al final acercar a toda la raza humana a su plan divino, a su plan eterno, a su plan perfecto. Entendamos que todo esto, no mire a nadie que está al frente suyo, no mire al pueblo, no mire a los católicos, no mire a los mormones, no mire a los testigos, no mire que toda esa gente son lo que son. Es por apartarse de la gracia, por apartarse de la fe, por apartarse de Dios, de Cristo, en cuanto a las enseñanzas, instrucciones y plan establecido de Dios. Olvídese de eso. Enfoquémonos nosotros en mantenernos firmes en la fe. ¿Por qué? Porque mira ahora cómo él está. Dios, mire, por su pecado los gentiles entraron. Ahora, por los gentiles entrar, él está provocando a celo a los judíos. ¿Para qué? Para que ellos se arrepientan, para que ellos entren. Es un plan perfecto. Dice, porque Dios sujetó a todo en desobediencia para tener misericordia de todo. Dios lo sujetó a todo en desobediencia, o sea, se mantuvo con ellos, por más que pecaban, levantaban un hombre, por más que desobedecían, escogía a otro, por más al pueblo, porque había un plan de que usted y yo seamos salvos, de que todo el ser humano, no importa el rincón del mundo, sea salvo, entre
a su plan. Dice, ahí donde viene el versículo 33, donde Pablo entiende esto, que por gracia Dios me ha permitido entender ese plan que Dios tenía. Mire cómo Pablo dice: oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Wow, ahí el apóstol Pablo está, mire, engrandeciendo esa sabiduría de Dios. Cómo usa el pecado del pueblo de Israel para que se acerquen los gentiles. Ahora usa el celo de lo de Israel para que Israel se convierta. Mis amados, mire, al final nosotros fácilmente nos encontramos chocando con el mismo Dios, porque todo está dentro de su plan. Y el que no entiende esto es porque no quiere, porque tenemos la semejanza de Dios, tenemos la Biblia en la mano. Usted lee la Biblia, usted se deja llevar de quien lo enseña, de quien lo guía, por encima de lo que la Biblia dice, porque usted quiere. Usted ve con sus ojos, usted entiende, usted tiene la semejanza de Dios, la que te da la facultad de tu poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo y saber. Entonces venga Dios con un corazón dispuesto para que Dios lo pueda ayudar, porque si se mantiene en esa bola de nieve, envuelto en el pecado, apartado de Dios, va a llegar el día de partir de esta tierra fuera de su gracia, fuera de la fe. Wow, qué plan el apóstol Pablo entendió aquí, qué plan Dios tenía, usando la misma falta del hombre, pero para traer al hombre a su propia presencia también, para que se entienda que todo es en Dios, por Dios y para Dios. Y mire lo que dice aquí el versículo 35. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados, mire, olvídese, sacúdase, entienda que usted debe acercarse a Dios. No hay hombre que te pueda enseñar. No existe hombre que te pueda encaminar a la presencia de Dios. Todo está escondido en él. Reconozca, quite su mirada del ser humano, del hombre. No importa, quite su mirada de mí. Atienda lo que yo le estoy compartiendo de Pablo. No me vea a mí. No vea a donde tú estás ningún hombre, ningún pastor, ningún ser humano, mi hermano. Conéctese con su Creador. Hable con su Dios. Pregúntele a él conforme a lo que lee. Olvide de lo que le ha enseñado, lo que le enseñan y lo que usted ha aprendido. Que lamentablemente todo va desconotado, contrario al plan de Dios. Y mientras nos mantengamos fuera del plan, así como el pueblo de Israel se salió del plan, del pacto que era Cristo, así todo el que se sale del plan y el propósito de Dios, que es gracia, fe, su Hijo Jesucristo, la formación de su Hijo, la sangre de Cristo, muerte y resurrección, derramamiento del Espíritu, todo el que se salió de ahí no va en buen camino. Dios le bendiga, Dios le guarde, mis amados hermanos. Comparta este video, coméntelo, suscríbase si no se ha suscrito y denle me gusta, para que así nosotros podamos compartir con más personas esta verdad tan extraordinaria. Dios le bendiga y mañana continuamos con la parte que nos corresponde y que sigue.